¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a ADE Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. ¿Saben ustedes que el cine es una herramienta poderosa para llevar la educación en nuestras aulas? Para eso, el día de hoy, tendremos un programa muy especial que platicaremos las pedagogías en la educación con el uso del cinematógrafo. Y para eso nos acompaña una investigadora de carácter internacional, que es la doctora Adriana Fresquet. Adriana, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias. Estoy aquí para conversar, aprender y compartir una experiencia muy rica que he tenido aquí en México y en Brasil. Muchas gracias, Adriana. Amigos, para conocer más sobre la trayectoria de la doctora Adriana Fresquet, vamos a ver esta breve cápsula. Adriana Fresquet hizo su primer postdoctorado sobre cine, infancia y educación en 2005 y actualmente está desarrollando un segundo postdoctorado en el Departamento de Investigaciones Educativas Disinvestav en la Ciudad de México. Dirige 8 doctorados en curso y ha orientado otros 8, así como 13 maestrías en cine y educación, además de un centenar de estudiantes de iniciación científica, artística y cultural y de extensión universitaria. Es miembro fundador de la Red Equino, Red Latinoamericana de Educación, Cine y Audiovisual. Coordina las colecciones Cine y Educación, Alteridad y Creación y ha organizado varias publicaciones en formato digital sobre currículo de cine para educación escolar, cine y educación, la Ley 13006-14, entre otros. En 2014, en la Universidad de Chile, fue lanzado su libro Cine y Educación, la potencia del gesto creativo por la editora 8 Libros, y es curadora de la temática educación de la muestra de cine de Ouro Preto. Y actualmente es profesora en la Facultad de Educación y del programa de posgrado en Educación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Como ven, la doctora es una experta y tiene mucha amplia experiencia en el campo de la educación y sobre todo la tecnología. Doctora, un poquito para poder ubicar su trabajo, su trayectoria. Primero, usted es de la Universidad Federal de Río de Janeiro y luego usted se vincula con el DIE, el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAV. Doctora, primero, ¿qué es lo que hace usted en su facultad en Río de Janeiro y cómo se vincula con el DIE? Muy bien. Yo soy profesora de la Cátedra de Psicología de Educación en el Departamento de Fundamentos de la Educación de la Facultad de Educación de la UFRJ, como le llamamos, y desenvuelvo también actividades, además de la docencia, de investigación y de extensión. Entonces, las actividades de investigación y de extensión están vinculadas más con el cine. Entonces hay ya 8 doctorados defendidos sobre cine educación, 13 maestrías defendidas y 8 doctorados que están en curso. Y desarrollamos investigaciones que también se relacionan con las actividades extensionistas de la universidad, que tienen que ver con las escuelas que hacen cine, que algunas de ellas hemos creado nosotros, escuelas que tienen 2 horas semanales de cine en contraturno, y también con el horario escolar del hospital universitario, que una vez por semana también tiene y desarrolla actividades con cine. Cuando yo ingresé a la universidad, acababa de terminar un postdoctorado en cine, infancia y educación en 2005, y ahora para 2020 decidí hacer un segundo trabajo de investigación fuera del país. Aquel fue en Río de Janeiro, y yo pensé que la Cineteca Nacional, que es un lugar increíble y tal vez sea la cineteca más bella de todo el mundo, de todas las que conozco y de las más completas, con esa riqueza me hizo intuir que el cine mexicano debía estar muy presente en las escuelas. Y aquí en el Departamento de Investigaciones Educativas, que es un centro de investigación de excelencia, fundado en 1975 y que desde 1993 ya tiene doctorados y fue ampliando su contribución para los institutos de educación y las escuelas y demás,
tiene también una profesional que yo admiro mucho y respeto mucho, que elegí para ser orientadora, que es la profesora Inés Dussel, una experta en tecnología de la educación. Y bueno, felizmente me aceptó como su orientanda y yo me candidaté a una beca de postdoctorado del CNPq, que es el Centro de Financiamiento de las Investigaciones, que otorga una beca por año para cada área, y fui agraciada con la beca de 2019-2020 desde marzo a marzo. Entonces me instalé aquí en México y he tratado de investigar de modo cartográfico qué políticas y qué pedagogías tiene el cine y la educación en las escuelas. He trabajado fundamentalmente en México y Brasil como las principales, pero también hemos accedido a documentación y a voces y entrevistas de profesionales y docentes e investigadores de otros países, de otras ciudades, que también desarrollan iniciativas con cine en las escuelas. Doctora, sin lugar a dudas las tecnologías en la educación son fundamentales y hoy en día en esta era digital se vuelven también mucho más inmersivas en la vida cotidiana y la educación no está ajena. Primero tuvimos la imprenta, ¿no?, que fue un elemento fundamental para empezar a fortalecer nuestros sistemas educativos. Luego vino el cine, ¿no?, y después vino la televisión, ¿no?, que dio este componente para que en el aula se pudiera potencializar el recurso educativo. ¿Cómo es el trabajo con el cine en la educación, o cómo podremos contextualizarlo? Porque creo que hay una riqueza primero histórica y además tiene que haber un trabajo de pedagogía, como es el campo de su investigación. Yo creo que el cine habita la escuela prácticamente desde que se inventó el cinematógrafo. Claro que no todas las escuelas, pero cada vez más, como usted dice, el cine entra por los dispositivos móviles de comunicación. Entonces, o a través de la televisión o a través de los celulares, de los tablets, de las computadoras, tenemos un acceso mucho mayor al cine. Y ese cine en la escuela puede también ser una herramienta didáctica, y de hecho ese es el modo en el que él ha habitado más frecuentemente la escuela para ilustrar actividades de historia, de geografía, de literatura, pero también es muy importante que el cine entre en la escuela como un lenguaje artístico o como un medio artístico, ¿no? Porque el cine tiene esta ubicuidad. Es una arte, pero también es un lenguaje y también es cultura y también es medios y también es comunicación. Entonces, de alguna manera, si respetamos esa ubicuidad del cine, él se torna más prolífero y más fecundo en sala de aula. Y esto quiere decir que, por ejemplo, podemos hacer sesiones cineclubistas para la escuela o abiertas a la comunidad, y en un debate muy rico intergeneracional podemos aprender muchas cosas. Como podemos también en una clase de historia, por ejemplo, no simplemente exhibir un filme para ilustrar un contenido, sino, por ejemplo, traer el concepto de elipse, que es un intervalo de tiempo que desaparece entre dos escenas, y traer este concepto para la historia para pensar cómo la historia es contada también con muchas elipses, y eso hace que le demos un sentido u otro dependiendo lo que omitimos al contar. Entonces, hay en el lenguaje del cine, en el lenguaje propio del montaje, por ejemplo, elementos que son muy pedagógicos para profundizarlos, más allá del contenido audiovisual o narrativo que tenga una película. Doctora, en México se tienen registros de que por ahí del año 1896 llegaron los primeros cinematógrafos y se utilizaron en algunas misiones culturales para hacer este tipo de tecnología, pero ¿cuál es esta narrativa a lo largo de la historia? ¿Cómo se ha vinculado en América Latina también? ¿Hay otras experiencias? ¿Cuál es el panorama de qué pasó con el cine y por qué no se incorporó como una materia, por así decirlo, ¿no? Tenemos aquí en la educación básica solamente ya en la secundaria, cuando se le empieza a meter a los chicos la materia de tecnología. Bueno, cuando Gabriel Beire y Ferdinand von Bernard llegan con el cinematógrafo en 1896 a México,
ellos tienen algunos problemas técnicos primero para poder exhibir, pero es un éxito las primeras exhibiciones, y muy pronto ya filman a Porfirio Díaz en su caballo en el Parque Chapultepec, y bueno, después hacen sesiones en Guadalajara y tanto más. Aquí la Filmoteca tiene una edición muy interesante de las cartas de Beire a su madre, donde se puede leer esto y muchas cosas más. Que el cinematógrafo, yo creo que él nace con un interés mucho más comercial que científico, pero prontamente la ciencia se apropia de las posibilidades del cinematógrafo y de esa manera se descubre, por ejemplo, después de filmar, cómo mueve las patas un caballo al correr. Antes se pensaba que era de otra manera, o como un conejo da vuelta, y eso, quien quiera buscarlo en internet encuentra los ejemplos. Alrededor de los años 30, hay un movimiento muy importante en toda Latinoamérica, aquí en México, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, entre tantos otros países, que tratan de producir un cine más educativo, un cine educativo con contenidos, para enseñar cosas y también para mostrarle al país sus realidades en otros espacios. También tiene un cierto impulso en ese sentido el Instituto Internacional de Cine Educación, que se crea en Roma, siguiendo un poco la lógica de la Liga de las Naciones, y que conduce nada menos que Mussolini. Entonces, es una época en la que Italia tenía un desarrollo cinematográfico importante y proyectaba filmes en todo el país, de alguna manera para poder comunicarse con su población, que era analfabeta en una parte muy significativa. Entonces, esto se valoriza mucho y por eso se accede a que Roma sea la sede, y Roma le pide a los países que participan, y México es uno de los países, y hay un texto muy interesante del profesor Herrera León de la UAM, que justamente relata todas las dificultades que hubo inicialmente para que recibir los filmes, porque no diferenciaba el sistema legal, una película común de una película educativa, y para comunicar qué producción de cine educativo había. Yo creo que México reaccionó con una resistencia saludable a una intención fascista de justificar el ataque a Etiopía. Pero bueno, saltando esta página de la historia, hay una producción bien importante de cine para enseñar, digamos, pero yo creo que tenemos que tratar de agujerear la opacidad de esta cosa del cine pedagógico estrictamente, para ver que las buenas películas tienen una pedagogía en sí misma. Eso es muy interesante, doctora, que nos comenta. ¿Le parece que podamos seguir en el siguiente bloque? Claro. Amigos, estamos platicando con Adriana Fresquet, que es profesora e investigadora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero además está haciendo su estancia de investigación en el DIE del CINVESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Regresamos. Estamos de vuelta en AD Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter, Facebook e Instagram. Doctora, nos has platicado ya esta breve semblanza de lo que es el cine en la educación, cómo fue llegando a México y en general pues a esta parte de América Latina, pero en el rubro ya educativo, ¿qué beneficios, qué potenciales tiene el cine y sobre todo para la pedagogía, ¿no? ¿Qué herramientas hay alrededor que el docente puede desarrollar y cómo el cine finalmente también en algún momento podría todavía retomar este camino para poder fortalecer el sistema educativo? Sí, bueno, el cine puede ser abordado, como decíamos antes, desde varios aspectos y tiene un acervo histórico y geográfico infinito. Entonces, nosotros con el cine tenemos la posibilidad de viajar a muchos países que probablemente nunca lleguemos a ir presencialmente, a conocer modos de vivir, a conocer testimonios sociales, huellas de representaciones y idiosincrasias que difícilmente conseguimos
percibir a veces visitando un país como turista, por lo que expresa de sus valores culturales, de sus hábitos. Podemos viajar inclusive en el tiempo, ir a conocer épocas que no hemos vivido y viajar al futuro e imaginarnos cómo va a ser con la tecnología más adelante. Pero también la cámara, que es como esta ventana al mundo y al tiempo, se transforma a veces en un espejo y nos permite una experiencia de autoconocimiento sensible y cognitiva muy importante. Entonces, todo el material de contenidos pedagógicos que pueden ser aprovechados, y de hecho muchos currículos traen esto en las bases nacionales de la educación, en el currículo, por ejemplo, canadiense, hay mucho material ya disponible de cómo trabajar con esto, pero al mismo tiempo es importante que el cine pueda estar en las escuelas como uno de sus lenguajes artísticos. Así como está la música, está la danza, está el teatro, están las artes visuales, hoy el cine no es un arte más, es un arte que está muy presente en nuestro cotidiano, justamente por lo que usted decía en el comienzo, de la intensiva utilización de dispositivos móviles de comunicación que hace que uno encuentre en el recreo un chico viendo un seriado o una película o noticias o produciendo un pequeño video comunicándose. Esto tiene un lenguaje específico, tiene una gramática y tiene formas hasta de manipular, que es muy importante que la escuela asuma para sí la responsabilidad de ayudar a leer, de hacer estos procesos de alfabetización audiovisual y también de manera sensible, de una manera estética y de una manera ética. Porque hay una ética de las imágenes que si no estamos atentos, somos llevados incondicionalmente a una dependencia de hiperconectividad y consumo que, como dice Jonathan Crary, ataca nuestro sueño y nuestro soñar. Nuestras horas de sueño a veces son comprometidas porque queremos estar viendo todo el tiempo si tenemos más likes en una foto o si hay alguna novedad, alguien nos contó algo, alguien que está en una Ya hay un fiesta. tema de adicciones digitales, de hecho. Claro, entonces yo pienso que tanto el espacio familiar como la propia escuela puede ser un espacio de resistencia a la hiperconectividad, pero positiva, un espacio de aprovechamiento de todas esas posibilidades, tanto de lenguajes como artísticas y éticas, que nos favorece justamente la tecnología y el cine de manera muy especial. Doctora, en su investigación ya muy en particular, usted realizó un mapeo en América Latina, en algunos países. ¿Cómo están otros países con este tema? ¿Se incorpora al aula? ¿No se incorpora? ¿Cuál es, digamos, esta radiografía que usted tiene? Sí, hay algunos, yo diría que las ciudades que he visitado, ninguna tiene un trabajo absoluto como soñamos. Todavía estamos todos en un punto común de un esfuerzo por sistematizar políticas públicas y pedagogías. Pero hay países que han conseguido, o por su tamaño, o por su capacidad de organización, tal vez mejor que nosotros, y me refiero a Brasil y Argentina, como argentina que soy, y tal vez a México, como por ejemplo Chile y Uruguay. En Chile hay una actividad que no viene del Ministerio de Educación, viene del Ministerio de Cultura y pasa por la Cineteca Nacional del Palacio de la Moneda, donde estuve en enero de 2019, y ellos reúnen una vez por año profesores de todas las regiones durante una semana para darle formación solamente a aquellos profesores que quieren participar. O sea, no es una imposición, no es una ley, como hay países que tienen ley, si puedo contarlo después, pero hay una posibilidad de formación genuina y también hay disponible el acervo audiovisual, porque esa es otra variable. Chile tiene prácticamente todo su acervo audiovisual disponible en línea. Entonces eso hace que cualquier profesor que quiera usar una película chilena o trabajar con un documento pueda entrar en internet y accesar esta plataforma que otros países soñamos todavía con tener o con completar. Tienen algunos videos, algunos filmes apenas disponibles. Entonces Uruguay, por ejemplo, es un país que también dentro del organismo de la educación, del sistema educativo, tiene una célula
que se llama Cineduca y que tiene un centro en Montevideo de 3 profesores, pero tiene profesores en los 23 institutos de los 23 departamentos para darle formación a los alumnos universitarios que están haciendo profesorados, pero también a cualquier profesor, desde nivel inicial o educación inicial hasta la enseñanza superior del secundario, pueden hacer un curso de un año y formarse en los elementos del lenguaje y de la historia del cine para llevar el cine a sus escuelas con conocimiento, con precisión, con calidad, con diversidad de repertorio, porque todos tenemos algún repertorio y es muy bueno reconocer el repertorio que los chicos traen a la escuela, pero el profesor en las horas de clase o en las actividades de cine está muy bonito que pueda abrir ese repertorio, ampliarlo un poco. Ahora, doctora, en el carácter de las leyes, ¿cómo está también en América Latina? ¿Hay países que sí han avanzado, tienen reglamentado esto a nivel escuelas, a nivel leyes generales? Infelizmente, los 2 países que yo identifiqué que tienen leyes de cine son Perú y Brasil. En Perú desde 2011, en Brasil desde 2014. Perú, lamentablemente, a pesar de que sea su 4º objetivo, el documento de la ley en su 4º ítem dice que expresa el deseo de que el cine esté presente en todos los niveles de enseñanza, todavía no ha conseguido articular esto entre la formación de profesores y la llegada a la escuela y el currículum. El acervo tampoco se encuentra disponible, es difícil encontrar acervo, hay que ir a institutos de formación, a universidades. Y en Brasil, que hay una ley desde 2014 que obliga a las escuelas a exhibir 2 horas de cine nacional por mes como carga curricular complementar y que ya tiene una propuesta de reglamentación de esa ley desde 2015, esta propuesta duerme en un cajón del Consejo Nacional de Educación desde el impeachment y actualmente no se ha retomado. Pero este año, por ejemplo, el examen para entrar a la universidad trajo el acceso al cine brasilero como tema de la redacción, que nos ha dado una puntita de esperanza. Y al mismo tiempo, en Brasil lo que sí hay es muchas universidades que están trabajando con cine en sus proyectos de pedagogía, tanto de graduación como de posgraduación. Hace falta mucho todavía. Brasil son 280 millones de habitantes, o sea que lo que sucede en las universidades y sus extensiones a la comunidad y en proyectos escolares todavía es minúsculo si comparado con lo que debería ser y con las posibilidades que Brasil tendría si consiguiera establecer una plataforma accesible. El cine en Brasil tampoco es totalmente accesible, no hay en línea una cantidad significativa de filmes, la Cinemateca Brasilera trabaja para eso, hay un acervo del Instituto Nacional de Cine Educativo antiguo, ¿no?, de los años 30, 60, que también tiene una buena parte digitalizado, pero estamos muy lejos de tener material para que de verdad todas, pero todas las escuelas puedan llegar. En ese sentido, surge con una figura muy luminosa y muy bendita la TV Escola. O sea, la televisión escolar es el único dispositivo que tenemos de verdadera llegada de películas y de producciones audiovisuales, inclusive realizadas por estudiantes en escuelas, que participan de festivales, son seleccionadas, inmediatamente la TV Escola las viabiliza y las comparte a través de su canal analógico y digital. Doctora, muchas gracias por compartir esta experiencia. Amigos, estamos platicando con Adriana Fresquet, que es profesora investigadora y que además está haciendo un postdoctorado en la Universidad del Instituto Politécnico Nacional. No le cambien, continuamos. Amigos de ADE Educativa, estamos de vuelta. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Facebook. Estamos platicando sobre las pedagogías y todo lo que tiene que ver con el audiovisual y en especial con el cinematógrafo, todo lo que el cine conlleva para la educación. Doctora, ya nos has platicado la historia, cómo está el mapeo en América Latina en los marcos regulatorios.
pero hay algo que tomando como parte lo que veníamos platicando del cine, el componente del audiovisual, ¿no? Que me parece que en América Latina también hubo un boom con el tema de la televisión educativa, que también me la has comentado, ¿no? Que en México también todavía tenemos vigente este sistema, esta casa prácticamente realiza la telesecundaria, que todavía se transmite satelital, ya también por internet, y que ha sido un elemento fundamental para el desarrollo de nuestros niños, adolescentes, y poder tener estos recursos educativos. ¿Cómo ves tú estos retos que tenemos como televisoras? Porque el cine pues le dio también a estas televisoras educativas componentes directamente en el aula para involucrarlos con la pedagogía y hacer de las clases pues más dinámicas y tener estos modelos. Sí, yo creo que la televisión que llega a las clases y el cine que llega a través de la televisión a las clases tiene que tener fundamentalmente un desafío intelectual y sensible. El cine no puede ser un cine bello, o por lo menos no siempre bello, no puede ser un cine confortable, tiene que ser un cine que nos retire de nuestra comunidad, que retire nuestro pensamiento del lugar común, que desnaturalice la mirada. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, trabajamos un fragmento mucho con la pedagogía del fragmento, porque la hora de clase en Brasil tiene 50 minutos y entonces a veces lamentablemente no podemos trabajar con un corto, pero trabajamos con la pedagogía de fragmentos colocados en relación, en respeto a las referencias bibliográficas de Bergalá, de Alain Bergalá, que es un importante referencial, pero lo importante es que ese fragmento o ese corto uno lo pueda ver, lo pueda rever y lo pueda transver. O sea, al verlo 3 veces, la primera vez uno lo ve de una manera tal vez más inocente, más ingenua, y lo vemos siempre en un colectivo, o sea, tenemos una experiencia que es individual, pero cada compañero tiene una visión diferente y el profesor hace que esto se ponga en común, y entonces hay una riqueza a la hora de conversar. Al pasarlo nuevamente, uno piensa y observa que cuántos detalles ve la segunda vez que no se vieron en la primera vez, y en la tercera vez uno empieza a imaginar, o los invita a imaginar, qué cosas qué otras elecciones podría haber hecho ese director o esa directora para ese plano, para esa imagen. Y esto es muy bonito porque entonces uno que está acostumbrado a ver un cine y a hacer un debate y a entrar en la crítica, que es súper pertinente, también puede empezar a ver las imágenes del cine y de la televisión con un poco más de autoría. O sea, las vemos, las comentamos, pero ¿será que si la cámara estaba 1 metro más cerca provocaba otro efecto? Y si la cámara estuviera más alta y si hubiera menos luz. Entonces, cuando empezamos a habituar al estudiante a ver las imágenes y desnaturalizarlas como dadas, como acabadas, como prontas, y autorizarlos como posibles, potenciales autores para que esas imágenes fueran de otra manera, pienso que estamos llegando al núcleo de la potencia pedagógica del cine en la sala de aula. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar alrededor la realidad de esta manera. Empezamos a mirarla como algo que no precisamente debería ser así como está dado, sino que podría ser diferente y que cabe a cada uno de nosotros imaginar otras opciones para este modelo social, para las formas de distribución de la justicia social y para tantas otras cosas. Entonces, yo creo que lo que llega a sala de aula, claro que tenemos que tratar que sea de la mejor calidad y lo tenemos que cuidar mucho. Curaduría tiene que ver con cuidar y con estar muy atentos a lo que llevamos, ¿no? Recortamos del mundo miniaturas para llevar a la clase y esas miniaturas tienen que ser compartidas como verdaderas elecciones, como verdaderos tesoros que el profesor lleva, y por eso es que consigue transmitir así su entusiasmo. Doctora, ¿crees que en esta parte la UNESCO hace un par de años realizó un estudio donde identificaba el poder del audiovisual, sobre todo en algunas comunidades de África, ¿no? Para poder sacar también estos talentos a partir del audiovisual, del desarrollo de que los chicos, las comunidades hicieran sus propios audiovisuales, que ellos fueran productores, porque también esto podría conllevar
a darle un vuelco al enfoque del cine en el desarrollo, del desarrollo local, como lo has comentado, pero además porque estamos insertos en una era de cine comercial. Sí, sí, justamente esto es lo que nosotros trabajamos. En las escuelas nosotros producimos cine, además de ver, y creemos que para hacer un buen cine hay que recibir, hay que ver, hay que alimentarse de un buen cine. Esto que usted cuenta de África, yo creo que acontece como experiencia de desarrollo y como experiencia estética de producción de mundo, de invención de mundo, ¿no? El cine de alguna manera nos permite, y yo digo cine en el sentido expandido, no me estoy refiriendo al cine de una sala con butaca, pero sí que aunque sea en una escuela o aunque sea en una tienda en África, tratemos de oscurecer un lugar, de conseguir las mejores condiciones de sonido para que al producir y al exhibir lo que producimos con los niños haya una experiencia de cine, que es una experiencia profundamente individual y subjetiva, pero al mismo tiempo es una experiencia colectiva, ¿no? Es una experiencia muda colectiva, dicen los especialistas. Yo creo que hoy, y siguiendo un poco a autores belgas, más que Alain Simon, la escuela puede ser una especie de mito de la caverna al revés. O sea, Platón nos proponía sacar de una caverna para ver la luz. Hoy hay exceso de luz. Nosotros ya no conseguimos en algunos lugares del mundo ni ver las luciérnagas de tanta luz que hay. La noche no es oscura. Las estrellas. Ni las estrellas. Entonces la sala de aula puede transformarse en algo oscuro, que oscurecemos a veces con papel de diario, para exhibir con mejor calidad el cine, pero también para que el profesor pueda iluminar con estas luciérnagas escolares que el proyector provoca, ¿no? Que se ven como puntitos de polvo, y concentrar la atención de todos en algo común. Y si ahí seguimos la etimología de la escuela es espacio público, tiempo libre y espacio público. Entonces, hacer de la sala de aula este tiempo libre del mercado, de las imposiciones de lo que nos están queriendo vender los que producen inclusive seriados y cines y todo, para que en ese momento se pueda atender a ver cómo crece el maíz, o cómo se desarrolla la cultura milenar, o cómo se puede hacer de la matemática verdaderamente un arte estudiando los caracoles, pero en un lugar que todos estemos haciendo lo mismo, que nadie esté haciendo otra cosa o mirando, ¿no? Que podamos compartir esto que el profesor está colocando para todos nosotros, y de una manera única, de una manera común, en un espacio que es de todos. Y que después, bueno, cada uno continúa su vida, pero que en ese momento suspendamos momentáneamente todas las otras atenciones para poder estar en clase, estar atentos, y en ese sentido la luz nos dirige a una atención común. Doctora, has participado en algunos proyectos ya en escuela directamente. ¿Qué experiencia nos puedes comentar sobre esto? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo reciben los docentes? Y sobre todo la comunidad educativa, los alumnos, ¿cómo lo llevan hacia sus comunidades? Sí, nosotros creamos una escuela de cine en el Colegio de Aplicación de la Universidad, primero como piloto, y después con recursos del Ministerio de Ciencia y Tecnología abrimos una llamada, se presentaron escuelas y elegimos, hicimos una formación durante un año, y al final queríamos elegir los que tenían asistencia perfecta y todo más, pero todos tuvieron asistencia perfecta, entonces no fue un criterio. Elegimos los lugares más distantes de la accesibilidad al cine. 2 escuelas de campo, y una escuela en una favela y otra escuela que está rodeada de favelas. Y se nos acercó también la escuela, el Instituto Nacional de Educación de Sordos, y el Colegio Benjamín Constant, que es una escuela de ciegos. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho con la orientación del profesor Alain Bergalá, que es un consultor que también fue nada menos que el consultor para llevar el cine a las escuelas públicas de Francia, y que aprendimos entonces a hacer del trabajo del cine un trabajo modesto,
pero que justamente atiende a esta emancipación intelectual de los alumnos, ¿no? Como espectadores y como actores. Ellos son espectadores, pero son autores. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es ejercicios muy simples, pero que antes de empezar a grabar hay que pensarlos muy bien, son de un tiempo determinado, exigen algún elemento del lenguaje aleatorio a veces, pero es como para tratar de correr el dispositivo de la creación de las visualidades que tenemos más a flor de piel, que son las que genera el mercado. Entonces, tal vez, por ejemplo, obligar a filmar un reflejo nos hace olvidarnos un poquito del vampiro y de la cosa que está tan presente. Nosotros, por ejemplo, este año con las escuelas partimos de algunas imágenes comunes. Entonces partimos del primer plano de la película Roma, que tiene que ve el avión en el espejo de agua que se hace cuando la señora está limpiando. Y trabajamos con una película brasilera de 1931 muy reconocida, que es Límite, y un fragmento de Five de Abias Kiarostami. En los tres hay un espejamiento, o de la luna, o del avión, o del sol. Entonces esto en la escuela se transformó en imágenes de una sensibilidad muy interesante y de una percepción muy aguda, en el bebedero, en un charco un día de lluvia, en una pequeña corriente, entonces en un vaso que quedó. ¿Cómo podemos ayudar a partir del cine a encontrar sutilezas y sabiduría en pequeños gestos de creación, ¿no? Muy bien, doctora. Excelente tu experiencia. Muchas gracias. Amigos, estamos en AD Educativa. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX, en Twitter, Facebook e Instagram. Continuamos. Estamos de vuelta en AD Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Recuerden que estamos platicando con Adriana Fresquet sobre la pedagogía cultural y el cine en América Latina. Doctora, ya nos has dado toda una narrativa de lo que hay y los avances del potencial del cine en la educación. Justamente en México tenemos ya una agenda digital educativa que, pues también como grandes países de América Latina que han realizado estas políticas públicas para vincular la tecnología y la educación, pues México también tiene una larga historia. Aquí hubo proyectos de red escolar, cómo involucrar la computadora, Aprende, tuvimos también Enciclomedia, que fue uno de nuestros proyectos también de una envergadura a nivel nacional. Pero hoy en día, pues ya estamos prácticamente inmersos con la tecnología. Ya no podemos pensar en el sistema educativo sin la tecnología. Ya creo que hay que evolucionar, revolucionar el sistema educativo para poder meter las tecnologías ya de manera más directa, porque creo que ahora también hay una gran variedad de dispositivos y hay mucha gente conectada. En México justamente el INEGI nos dice que ya más de 98 millones están conectados a Internet, lo cual es una cantidad muy grande en cuestión de América Latina, pero ¿cómo podemos visualizar estas experiencias internacionales y lo que está pasando? Porque tú conoces otros países también donde han realizado estos esfuerzos, por ejemplo Argentina, que ha involucrado desde educación básica los aprendizajes esperados en temas digitales. Brasil también tiene un sistema educativo amplio y han incorporado, por ejemplo, la TV Escuela como un componente fundamental. Sí, yo creo que los países están tratando de actualizarse cada vez más y encontrando algunos problemas con la conectividad. O sea, en países de tamaño continental como es Brasil o en países como en Argentina, que hay mucha deuda interna, como dice aquella película, no es tan simétrica, y entiendo que en México también, la conectividad en todos sus rincones. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío de una política pública actual para que efectivamente los contenidos y el material disponible pueda llegar a todos. En Argentina hubo una iniciativa bien interesante que fue el acervo pedagógico, fílmico pedagógico, que separó 60 películas, hizo materiales didácticos y lo distribuyó en todas las escuelas. Entonces, bueno, en tecnología de DVD, que ya está quedando casi obsoleta. En Brasil se hizo lo mismo con la programadora Brasil.
Pero yo creo que tenemos que caminar rumbo a Chile, a lo que hace Chile, y realmente digitalizar esos acervos y colocarlos disponibles por lo menos para las escuelas. En Chile cualquier persona puede acceder a ese acervo, pero crear, dedicarle recursos en las políticas públicas para que conjuntamente se disponibilicen los acervos, se formen los profesionales, se les dé las infraestructuras necesarias a las escuelas, porque hay escuelas que no solo no pueden pasar cine o usar una computadora conectada a internet, la escuela precisa lo básico todavía. Entonces yo creo que las políticas públicas nunca son en singular, ¿no? Porque precisan de todo este aparato, la disposición, la ley, el contenido, la disponibilidad del contenido, la formación del docente y el condicionamiento de la escuela que lo va a recibir. Y de esa manera creo que todas las iniciativas son muy nobles y muy acertadas, y en este momento hay una iniciativa aquí en el Distrito Federal muy importante, me parece, que capitaliza un cierto acervo de prácticas de formación docente del proyecto Leer Cine de la Filmoteca de la UNAM, y que están ya en trabajo de formación hasta junio, que es el taller de alfabetización audiovisual, que trabaja con los IEMS, los Institutos de Educación Media y Superior, y que visan justamente la creación de algunas escuelas que van a tener una videoteca, y que ProCine, o sea, el principal cogestor de esto es la Filmoteca de la UNAM, las IEMS y ProCine, están disponibilizando un grupo de películas para dar inicio, las películas de las voces contra el silencio, voces contra el silencio, perdón, de alguna manera dar inicio a estos ejercicios de apreciación, iniciar los ejercicios de producción audiovisual con la formación también docente, para la cual están abiertas ahora las inscripciones entre febrero y marzo, y viene una especialista de España, justamente la especialista con la que nosotros nos formamos en 2007 a dar un pequeño taller, pero que es muy importante porque si esa política pública que comienza apenas con un grupo de escuelas funciona, tal vez es esa un buen norte para seguir y multiplicar las posibilidades, los recursos y las formaciones necesarias para que, de hecho, el cine llegue a todas y a cada una de las escuelas mexicanas. Ahora, hace un par de años, justamente en esto que comentas de la conectividad y la disposición de recursos tecnológicos, se había volcado y había iniciativas que era distribuir un computador o una tablet por alumno. Y en algún momento la OCDE dice que, bueno, eso no era solamente el fin, ¿no? Con eso no estábamos resarciendo los índices de conectividad, de alfabetismo digital, sino que habría que trabajar en los contenidos. ¿Por qué no se ha volteado en el cine, que tiene un gran acervo, para que sean esos contenidos también parte de la comunidad, de lo que la tendría que tener la escuela como un acervo? Bueno, yo creo que ahí a veces hay cuestiones que van mudando con cada gobierno, ¿no? Porque yo tengo entendido, y tal vez ahí me equivoque, que ya había un proceso de digitalización y de producción de una plataforma de cine mexicano, pero de repente ahora yo traté de investigar y no encontré esa plataforma disponible. Brasil también, cuando empezó con la programadora Brasil en DVD, el objetivo final era que hubiera una plataforma online. Pero yo creo que eso es fundamental. Si nosotros no conseguimos digitalizar los contenidos audiovisuales, es muy difícil que con un computador desde muy lejos podamos acceder a algo. O sea, el computador, o la computadora, mejor diciendo, la computadora, el tablet, el celular, va a poder acceder a los contenidos si ellos están disponibles. Entonces, esta política que viene de educación tiene que dialogar con la política de cultura y con IMCINE, por ejemplo, con la Academia Mexicana de Arte y de Arte e Industria Cinematográfica, para que conjuntamente alguna parte de su acervo esté disponible para las escuelas. Quién sabe, ¿no?, hacer una llamada pública y pedir una parcela, una parte,
y trabajar apenas con ese recurso y ya a partir de ese material organizar material didáctico. Y yo creo que hay gente muy capaz y muy comprometida que puede dar inicio a esto muy en breve. Ahora, hay justamente un acervo también audiovisuales, por ejemplo, de plataformas, ¿no? Que hoy en día el mercado comercial están compitiendo en estas grandes plataformas de video bajo demanda, que ya también el cine ha tenido que cambiar estos formatos, ya el estreno no lo hacen directamente en la sala, ¿no? Ya lo llevan a estas plataformas. ¿Cómo ves tú esta perspectiva del cine, el reto que tiene, sobre todo porque además estamos viendo un cine distinto en distintos formatos? Ya, por ejemplo, vemos certámenes de cine documental realizados con celular, que además son unas cosas extraordinarias, ¿no? No necesitan estos grandes presupuestos. ¿Cómo ves tú estas nuevas tendencias que se están incorporando a esta narrativa del cine? Yo lo veo con buenos ojos, a pesar de ser bastante romántica y gustarme la idea de la cinemateca con todas las condiciones. Creo que si hubiera una situación más uniforme, más justa, y todos los distritos y municipios pudieran tener una buena sala de cine donde ver sus películas, defendería a capa y espada que el cine se vea en el cine. Pero creo que hay que pensar primero en una cuestión política. Y a mí me parece que el cine precisa llegar a todos y todas, y que las escuelas son el mejor lugar para democratizar ese cine. Y entonces sí tenemos que aceptar y bajar nuestras expectativas en relación a la calidad de la experiencia del cine, porque la calidad de la imagen a veces es mejor en un celular, pero la cuestión es que cuando uno ve cine en una sala oscura, en un colectivo, produce una emoción, una sensación y un impacto al pensamiento y al cuerpo entero como sensación y como afecto, que no nos produce esto en una pequeña televisión y mucho menos en un pequeño celular, donde los estímulos secundarios interceptan nuestra atención y nuestros afectos. Nos posee menos en cuanto a verdad, ¿no? Esa película. Pero yo creo que en este momento es válido que llegue. Es válido que haya material disponible para que llegue a todos a través de la TV Escuela, a través de los celulares, a través de la plataforma. Y eso es prioritario. Y después sí, entonces, no solo pensar en la calidad de las salas de los cines o cómo optimizar salas dentro de las escuelas, sino también pensar en las tecnologías asistivas, porque tenemos chicos hipoacúsicos, sordos, ciegos, de baja visión. La accesibilidad. Y entonces esas tecnologías asistivas hacen que también las películas de verdad sean accesibles para todos y todas. ¿Por qué uno no encuentra ciegos en el cine? ¿Por qué uno no encuentra gente sorda en el cine? Porque no pueden, porque ellos están excluidos, aunque vivan aquí en el medio de la metrópoli. Entonces todo esto ya, por ejemplo, políticas de que las nuevas llamadas o convocatorias a editales para producción de películas, ya el productor de la película sepa que tiene que incluir tecnologías asistivas, es una política de inclusión, ¿no? Y es un elemento pedagógico que está muy fuerte ahí, porque si no seguimos excluyendo a estos chicos, aún en la escuela. Doctora, estoy seguro que muchos de nuestra comunidad docente va a estar muy interesada en esta charla. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y queda a disposición mi contacto y le agradezco muchísimo que se haya interesado por el cine y sus posibilidades como gesto creativo en las escuelas. Muchas gracias, Adriana. Amigos, hemos llegado al final de AD Educativa. Recuerden nuestras redes sociales para cualquier pregunta. TV Educativa MX en Twitter, Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Televisión educativa.